Y hay pacientes que parece que no hubieran oído la pregunta o que parece que les olvidó lo que uno les preguntó porque a veces le tiene uno que volver a preguntar antes de que él responda. Entonces se describe siempre el intervalo pregunta-respuesta. Si es normal, o sea, si el paciente responde en un intervalo adecuado después de que yo le termine de hacer la pregunta. Si es prolongado, que es el que se demora en responder lo que uno le preguntó, o si es acortado, que es el que no está terminando, uno no termina de decir la pregunta y ya el paciente le está respondiendo, ¿sí? Entonces siempre deben describir estas dos cosas. Qué cantidad de palabras produce, cómo es su producción verbal y qué tanto se demora o no en responder. La otra cosa que se debe escribir siempre es la producción ideativa, o sea, la disminución o aumento en la cantidad de ideas que tiene el paciente. Aquí vamos a hablar de la disminución, ¿sí? Entonces, la disminución de ideas se llama pobreza ideativa. ¿Qué es pobreza ideativa? Es el paciente que durante toda la entrevista solo habló de 2 o 3 cosas, como que volvía a caer en el mismo tema, o toda la entrevista se centró solo en ese tema, porque el paciente no habló de nada más, ¿sí? Entonces, eso es pobreza ideativa. Perseverancia es cuando el paciente repite constantemente el mismo tema, ¿sí? O sea, la perseverancia va de la mano con la pobreza ideativa. O vuelve y cae en el mismo tema, así hable de otras cosas. Por ejemplo, un paciente que consulte porque está muy preocupado porque le dan unas crisis en donde el corazón se le acelera, le falta la respiración y siente que se va a morir. Y eso le causa mucha angustia. Entonces ustedes les preguntan por su familia, le preguntan por la parte personal, qué problemas tiene, qué factores de estrés tiene. Empieza uno a explorar otras cosas y cada que uno le pregunta de otra cosa, bueno, y cuénteme cómo le va en su trabajo. Paciente, no, pues me va bien, es un trabajo un poquito estresante, pero es que con esto que me está dando, yo no me siento bien para trabajar y a cada rato se me da la respiración. Y uno le pregunta por las cosas en la casa y el paciente le cuenta que no, que en la casa tiene problemas con la compañera y que cada que tiene problemas con ella le da lo mismo y el corazón se le acelera y siente que se va a morir. O sea, como que cada rato vuelve y cae en el mismo tema. Eso es perseverancia. Entonces, eso se describe también en la producción ideativa como una disminución en la producción ideativa. Hay estereotipias verbales. Recuerden que habían estereotipias motoras y estereotipias posturales. Las verbales pues, se refieren al lenguaje, entonces son palabras o frases que el paciente repite varias veces a lo largo de la entrevista, ¿sí? Pueda que tengan sentido, pueda que no lo tengan, pero es algo que el paciente repite con frecuencia en varias ocasiones durante la entrevista, una misma palabra o una misma frase. Está la ecolalia, que es parecida a la ecopraxia, pero acá es en el lenguaje, en donde el paciente repite las palabras que escucha o que uno dice, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto, ¿usted cómo se llama? El paciente dice, ¿usted cómo se llama? Pueda que me responda el nombre, pueda que simplemente le dé por repetir cada pregunta o cada palabra que yo hago. Y los bloqueos es el término que se le da a los casos en los que el paciente se queda callado. Está hablando normal, digamos, en su discurso, pueda que esté hablando con pobreza ideativa y pobreza verbal, y de un momento a otro se queda callado y no sigue el hilo de la idea que traía, simplemente se queda callado. Eso es un bloqueo verbal, así como hay bloqueos motores, también hay bloqueos verbales. Y el paciente, generalmente esos bloqueos obedecen a alguna otra alteración, usualmente del contenido del pensamiento. Entonces, siempre que hay un bloqueo, uno tiene que preguntarle al paciente por qué se quedó callado. Usted venía hablando de tal cosa y de un momento a otro se quedó callado, cuénteme qué pasó, ¿sí? Y ahí uno encuentra, pues, cuál es la razón o ese otro síntoma que hay detrás de ese bloqueo.
Entonces, así como la producción verbal, deben describir si es normal o no, también la producción ideativa deben describir si está disminuida o si está aumentada o si es normal. Si está aumentada, la producción ideativa aumentada, tenemos dos términos que son la circunstancialidad y la fuga de ideas. ¿Qué es circunstancialidad? Son estas personas que hablan y para dar una explicación de algo dan demasiadas vueltas, dan demasiados detalles de cosas que son innecesarias. ¿Y qué es la fuga de ideas? Es cuando hay tantas ideas en el pensamiento del paciente tratando de salir al mismo tiempo que empieza a saltar de una idea a otra, o sea, como que no termina una idea y ya está hablando de otra cosa diferente. A veces cuando esto es muy severo, puede haber, el lenguaje puede volverse inentendible porque el paciente simplemente empieza a saltar de una palabra a otra sin ninguna relación entre ellas y termina uno sin entender lo que está tratando de decir. En la fuga de ideas puede haber asociaciones de palabras por consonancia. Por ejemplo, empezar a decir palabras que rimen entre ellas, ¿sí? Precisamente porque las ideas tratan de salir al mismo tiempo, que empieza a asociar cosas que muchas veces no tienen sentido. Entonces el paciente puede decir pago, malo, ralo. Son tres palabras que no tienen ninguna asociación entre ellas, simplemente porque suenan parecido, ¿sí? Eso es fuga de ideas. Entonces, ejemplos de circunstancialidad. Digamos que yo me haya conectado un poquito tarde hoy y ustedes me preguntan, doctora, ¿qué le pasó que se conectó tarde? Digamos que la explicación simple y sencilla es, no, chicos, tuve un problema con el internet y pues me demoré en entrar, ¿sí? Eso sería una respuesta, digamos, adecuada y normal, sin ningún, sin un aumento o una disminución en la cantidad de palabras en esa idea que estoy expresando. ¿Cómo sería una explicación si fuera circunstancial? Que yo les dijera, no, chicos, hoy la alarma del celular me sonó a las 6 de la mañana, pero yo tenía un sueño que la apagué y la pausé y volvió a sonar como a los 10 minutos, pero no, yo no fui capaz de levantarme, la puse 10 minutos más y me vine a levantar como a las 6:30, eso me tocó bañarme a la carrera, ni siquiera desayunaba, aquí me acaban de traer el desayuno, el computador no me prendía, casi que no logro pues prenderlo porque no encontraba el cargador para conectarlo. Y cuando logré prenderlo me di cuenta que el internet no estaba funcionando. Me tocó ir hasta donde está el módem a desconectarlo, a volverlo a prender. Y después de un mundo de tiempo al fin funcionó y ahora sí vine acá al computador, me tocó meterle la clave porque no sé por qué no lo cogí automáticamente y por eso me demoré. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, ahí hay una explicación demasiado extensa con una cantidad de detalles que sobran en la explicación. Eso es ser circunstancial. No sé si ustedes conocen personas circunstanciales. Profe, una pregunta. Dime. En caso de que a uno se le presente esto en el momento de una entrevista, uno en la historia clínica pone aumento en las asociaciones y pone circunstancialidad o... No tienes que poner el título, simplemente eso sería, el aumento en las asociaciones sería aumento en la producción ideativa. Entonces, si describes, hay aumento en la producción ideativa con lenguaje circunstancial. ¿Sí? La circunstancialidad no necesariamente es algo patológico. Hay personas que hablan mucho y hay personas que no son capaces de ir como al punto, sino que dan vueltas y vueltas y meten un mundo de información pues, que sobra. Entonces, eso no necesariamente indica patología mental, ¿sí? Es simplemente algo de cada uno. En algunas enfermedades mentales, la circunstancialidad pues, ya es un signo patológico. Entonces, siempre se debe describir. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? No, profe.
Tenemos las... Una Dime. pregunta. Dale. Entonces, si a eso no le podemos llamar como algo, algún trastorno pues, psicológico, entonces, ¿cómo se le puede llamar a eso? O sea, digamos de que solamente una persona presenta eso que usted nos está contando en ese momento, esos trastornos del curso. Entonces, uno como, ¿qué le puede dar de diagnóstico al paciente, por ejemplo, en caso de... No, a ver, hay trastornos, o sea, hasta ahora lo único que les he dicho es que la circunstancialidad es algo que se puede dar en personas normales que no sufren de nada. Y el nombre de esa alteración es esa. ¿Utiliza un lenguaje circunstancial o es circunstancial? No tiene ninguna implicación en decir como es circunstancial, entonces tiene tal enfermedad mental. No. Respecto a las otras alteraciones que hemos visto, se pueden dar en diversas enfermedades mentales. Por ejemplo, un paciente con depresión, que tenga una depresión severa, que tenga su tristeza al fondo, que haya perdido el interés totalmente en las cosas, que no le provoque absolutamente nada. O sea, que tenga todos estos síntomas emocionales de la depresión. Generalmente también tiene síntomas que se llaman cognitivos, o sea, también se altera el pensamiento. Y en el pensamiento se altera el curso y el contenido. Entonces, en el curso, un paciente deprimido puede tener retardo verbal, ¿sí? Se demora en responder lo que uno le pregunta, entonces tiene intervalos pregunta-respuesta prolongados. Puede que sea perseverante, no hace sino hablar de lo mal que se siente, del poco sentido que le encuentra a su vida todo el tiempo, toda la entrevista, ¿sí? Entonces es perseverante con el tema de que ya no quiere seguir viviendo, por ejemplo. Hay pobreza ideativa porque no habla sino de eso y de nada más. Entonces mira que hay varias alteraciones allí. Obviamente un paciente depresivo probablemente no lo vayas a encontrar ni circunstancial ni con fuga de ideas porque eso no cuadra con la depresión. Esto se ve más en pacientes maníacos. Entonces, hay alteraciones que pueden verse en varias cosas. En pacientes con esquizofrenia puedes encontrar pobreza ideativa, puedes encontrar perseverancia, puedes encontrar estereotipias verbales, ecolalia y bloqueos. Puedes encontrar retardo verbal. En pocos casos se ve aceleración verbal. Esto es más propio del paciente maníaco, de los pacientes bipolares. Entonces, hay signos que puedes encontrar en varios tipos diferentes de patologías mentales. Para eso es que se utilizan los criterios diagnósticos, porque un solo signo no significa necesariamente que el paciente tenga esa enfermedad. Por ejemplo, el retardo verbal, ya les dije, yo lo puedo ver en un paciente con depresión, pero también lo puedo ver en un paciente con una esquizofrenia, sobre todo de tipo catatónico, o lo puedo ver en un paciente con un retardo mental. Entonces, el solo retardo verbal no me orienta hacia un diagnóstico específico, sino que tengo que tener otros síntomas y otras características para yo pensar en cuál de todas esas posibles enfermedades es la que tiene el paciente. Profe, muchas gracias. ¿Listo? Vale. Con la circunstancialidad, si alguien es circunstancial, pues simplemente es circunstancial y eso hará parte de su forma de ser. No necesariamente es una patología. Ya si se acompaña de otras cosas, de fuga de ideas, de alteraciones en el contenido del pensamiento, de otros síntomas, puede que sea parte de, ahí sí, de un diagnóstico patológico. Pasamos a la alteración en los nexos asociativos, o sea, los conectores que unen las palabras entre ellas, ¿sí? Para que nuestro discurso tenga sentido. No sé si alguno me puede decir, Daniela Velasco, ¿cuáles son las partes de una oración? Repasemos gramática del colegio. Daniela, ¿estás? Sí, señora. Dale. Pues el nombre o el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Ok, eso va en un orden, ¿no? Sí, señora.
Entonces, primero usualmente va el artículo, ¿sí? Por ejemplo, la casa es linda. Entonces, la sería el artículo, casa sería el sustantivo, es sería el verbo y linda es el adjetivo, ¿sí? Y a veces después del adjetivo pueden venir adverbios y otras cosas. Ese es el orden en que uno, es la forma en que uno hace frases para que suenen lógicas y coherentes, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de esa manera, cuando uno conecta bien las palabras entre ellas, las pone en el orden en que van, no me como palabras para hablar y se entiende perfectamente lo que yo digo, el lenguaje es coherente, ¿sí? Entonces, esto implica, o sea, esto es normal, ser coherente es lo normal. Entonces, siempre deben de escribir. En el curso del pensamiento, así como describieron que tiene una producción verbal adecuada y una producción ideativa adecuada y un intervalo pregunta-respuesta adecuado, su lenguaje es coherente, ¿sí? Acuérdense, no se pone todo normal, o sea, no se pone curso normal, sino que se describen esas cosas que son normales. Cuando un paciente se come palabras, se llama sindético, ¿sí? En algunas de las historias que revisé del grupo mío, había algunas frases que eran asindéticas, ¿sí? Habían pedacitos de narración en donde se comían palabras, como que no pegaban bien una frase con otra. Eso es un lenguaje asindético. No sé si ustedes alguna vez le han puesto cuidado a los clasificados. ¿Alguna vez han leído un clasificado en el periódico? Me imagino que no. En los clasificados a uno le cobran por palabras, ¿no? Y el valor del clasificado es tanto, si utilizas tantas palabras y si te pasas de ahí, pues te toca pagar más. Entonces, generalmente uno en esas poquitas palabras tiene que decir lo que va a vender. Eso hace que uno se coma palabras, ¿sí? Entonces, uno manda a poner un letrero que diga, por ejemplo, vendo casa, biplantas, buena ubicación, precio común, ¿sí? ¿Qué se entiende de eso? Camilo. Una casa de 2 pisos Ok. con ¿Qué es? una buena ubicación, tiene 2 y a buen precio. Uh-huh. ¿Qué palabras faltaron allí? O sea, ¿cuántas palabras usé yo y cuántas palabras usaste tú para decir lo mismo? Conectores de pronto hicieron falta. ¿Cómo? Conectores. Hacen falta los Artículo, conectores, los artículos, sí, hacen falta, se unen a veces palabras, en vez de dos se vuelven una sola, sí. A veces incluso se comen verbos. Entonces, eso es un lenguaje asindético. Yo entiendo lo que el paciente está diciendo o lo que la persona está tratando de decir, pero es a mí a la que me toca ponerle esas palabritas que se comió la persona para poder entender lo que está diciendo, ¿sí? Eso es lenguaje asindético. Entonces, cuando el paciente habla y como que se come palabras y yo entiendo lo que está diciendo, pero a mí me tocó completar esas palabras que se comió. Y lenguaje incoherente es cuando definitivamente ya no hay nexos adecuados entre las palabras y ya no se entiende lo que el paciente dice. Entonces, cuando uno dice que alguien es coherente, es que se entiende perfectamente lo que dice. Cuando alguien es incoherente, es que no se entiende. Y asindético es que se entiende con dificultad porque a uno le toca completar el discurso, ¿sí? Eso es una alteración, esto se describe dentro del lenguaje. El lenguaje asindético y el lenguaje incoherente pues son alteraciones, el lenguaje coherente es normal. Esto es un término importante porque generalmente cuando uno dice que alguien es coherente, se refiere más, es como que sus ideas son adecuadas, como que son acordes, y en términos psiquiátricos es un término mal empleado de esa forma. Cuando en términos psiquiátricos yo digo que alguien es coherente, es que le entiendo perfectamente lo que esté diciendo, así esté diciendo disparates y bobadas y cosas que no tienen, que no son reales, ¿sí?
¿Queda clara esa parte? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Está otra Una alteración pregunta, del... profe. O sea que un Dale. paciente con delirio, ya sea coherente o incoherente, de todas maneras, entra ahí. ¿Sí me hizo entender? O Por sea, usted me ejemplo, dice que así sea que algo que esté imaginando, pero si es coherente, o sea, se hizo entender, es coherente. ¿Sí? correcto, correcto. Ya. Digamos que yo les diga, chicos, hoy soy la mujer más feliz del mundo. No sé si se me note la felicidad. Eh, Anoche me abducieron los extraterrestres, eso me hicieron de todo, pero me dijeron que yo había sido escogida para poblar un nuevo planeta y me dieron unos días para dejar acá mis cosas cuadradas y dentro de 15 días me van a llevar a vivir ese nuevo mundo. ¿Eso es normal o es anormal? Normal. No es muy normal, profe. Para nada normal, o sea, no, la profe chifló, ¿sí? Estoy loca, estoy psicótica. Eso es una idea delirante, ¿sí? Eso va en el contenido del pensamiento. ¿Pero entendieron lo que les dije? Sí, señor. ¿Me comí alguna palabra? No. Pues, Para nada. No, el discurso estuvo muy bien, pero no muy coherente. El discurso estuvo coherente porque me entendieron lo que les sí, dije. claro, Lo que no estuvo es lógico, ¿sí? claro. No es lógico porque eso no es normal. O sea, definitivamente estoy loca pues si salgo con una cosa de esas. Pero es coherente porque me entendieron perfectamente. O sea, coherente no se refiere a que las ideas sean lógicas o no sean lógicas, ¿sí? Se refiere a que el lenguaje se entienda o no se entienda. Eso en términos psiquiátricos. Entonces, esa es una cosa que tienen que tenerla clara porque es un error que cometen mucho, ¿sí? Describen que la persona es incoherente cuando habla de cosas así como las que les estaba diciendo ahorita. Y no, si entienden lo que está diciendo, así sea la cosa más disparatada del mundo, es coherente. ¿Listo? Listo, Gracias. profe. Entonces, vuelvo y repito, la coherencia se refiere al lenguaje, no al contenido de las ideas. No si las ideas son lógicas o no son lógicas. Se refiere es a qué tan estructurado es el lenguaje de esa persona de manera que puede expresar muy bien todo lo que está pensando, así esté pensando cosas absurdas y disparatadas. ¿Listo? Intromisión de ideas extrañas. Es otra alteración del curso. Esto se llama interferencia. Generalmente la interferencia se da con los bloqueos. El paciente está hablando normal, de un momento a otro se queda callado, tiene un bloqueo y pueda que después del bloqueo salga con una idea o una frase que no viene al contexto, con algo que no tiene nada que ver con lo que estaba hablando. Eso es interferencia, ¿sí? Como que se meten ideas extrañas que no van dentro del discurso de lo que estábamos hablando. Y usualmente cuando uno le pregunta al paciente, bueno, espera un momentico que usted venía hablándome de esto y por qué dijo eso que acaba de decir, ahí el paciente le puede decir a uno que en ese momento una fuerza influyó en su cerebro para que dijera eso o le metieron esa idea a la cabeza y le tocó dejarla salir y decirla, ¿sí? Entonces, eso se llama interferencia. En el curso yo describo la interferencia. En el contenido del pensamiento describo esa razón por la que al paciente le pasó eso, porque eso es una alteración en el contenido. Eso es un delirio de influencia. Entonces, ténganlo presente porque ante una misma situación o descripción que dé el paciente de algo, ustedes pueden encontrar signos semiológicos en varias áreas del examen mental y deben estar pendientes de describirlos o tratar de describirlos todos. Está la alteración en el significado de las palabras. Hay personas que se inventan palabras, hay pacientes que se inventan palabras, eso se llaman neologismos. Los neologismos son palabras que no existen, que son inventadas por el paciente, que probablemente para él tienen un significado y uno le tiene que preguntar, venga, usted acabo de decir esto qué significa, porque esa palabra yo no la conozco. Entonces el paciente le explica, le da a uno una explicación de qué es eso que él está nombrando de esa manera, ¿sí? Entonces los neologismos son palabras raras.
Si uno tiene buena capacidad de lenguaje, pues que es como lo habitual, es normal que uno identifique los neologismos, ¿sí? De pronto si uno no tiene mucho bagaje cultural y no tiene pues como mucho, su lenguaje muy enriquecido, pueda que haya palabras que sí existan, pero uno no las conozca. Entonces, siempre que una palabra les suene rara, pregúntenle al paciente qué significa, ¿sí? Y si tienen dudas de si esa palabra existe o no existe, pues búsquenla. Para eso hoy en día todo el mundo anda con su celular y tiene Google a la mano. Entonces, un neologismo es una palabra que no van a encontrar en Google, ¿sí? Eso no existe. Metonimias son palabras rebuscadas. Hacen parte de pronto de algunas alteraciones en donde el lenguaje se vuelve muy rebuscado. O sea, el paciente explica lo que le pasa y pueda que lo explique de una manera coherente porque no se coma palabras, uno le entiende bien cada cosa que está diciendo, pero utiliza palabras que son poco comunes para describir eso que está describiendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un ósculo? Sí, profe, un beso. Un beso. Si tú le vas a contar a a uno de tus amigos que anoche besaste a tu novia apasionadamente, le dices, ¿cómo se lo dices? ¿Me habla bien? Que si le vas a contar a uno de tus amigos que anoche besaste a tu novia, ¿cómo se lo dices? Pues normal, ¿no? Pues ayer estuve con mi novia y pues nos besamos. Eso. Tú no dirías, no, anoche nos dimos ósculos. ¿Cierto que no? No, pues no van a pensar otra cosa o no van a saber qué es eso. ¿Alguien más sabe qué es un ósculo? ¿O conocía esta palabra? No, profe, la No, verdad profe. no. Ósculo es un beso. O sea, realmente es eso, pero no es una palabra, o sea, no es una palabra que nosotros usemos en nuestro lenguaje habitual. Beso es la palabra más común. Entonces, que alguien me salga con eso, y yo, pucha, esa palabra no la he oído, hoy la busco en Google, eso es beso. El paciente me estaba hablando de que ayer se besó con la novia. Esos son metonimias, ¿sí? A veces el paciente no utiliza una sola palabra rara. El paciente que utiliza un lenguaje rebuscado generalmente mete un mundo de palabras raras en su lenguaje. Palabras raras, no, palabras poco comunes en su lenguaje. ¿Sí? Que a uno le toca estar casi que como haciendo la traducción simultánea de cuando habla de esto se está refiriendo a tal cosa. ¿Sí? Yo tengo una paciente que es española y me toca eso, porque, por ejemplo, ella me habla del coche y ellos le dicen coche al carro, nosotros le decimos carro. Uno acá cuando le hablan del coche, uno se imagina el coche del bebé, ¿sí? Entonces, eso pueden configurarse como metonimias porque son palabras que no son comunes en el lenguaje que uno utiliza todos los días o en el entorno en el que uno se encuentra. Estas cosas, lo que son las metonimias y los neologismos, la interferencia, esto sí no hay que describirlo si no se encuentra. O sea, uno no describe, no hay interferencia, no hay metonimias, no hay neologismos, no. Eso se describe cuando lo hay. Si no lo hay, pues simplemente no se pone nada. Está la alteración en las respuestas. Esto sí hay que ponerlo, ¿sí? Cada que yo le pregunto a una persona algo, por ejemplo, Cristian, ¿tú dónde naciste? En Palmira. Eso es ser relevante, ¿sí? Relevancia es que la persona me responda lo que yo le estoy preguntando. Si Cristian me dice, doctora, yo nací hace 20 años, mis papás vivían en Pradera, pero estaban haciendo una diligencia en Palmira cuando a mi mamá le cogieron los dolores y le tocó irse para la clínica, no sé, X de Palmira. Allá la atendió el doctor no sé qué
estuvo tantas horas en trabajo de parto y yo finalmente nací a las 3 de la madrugada del día tal, en Palmira. ¿Eso qué es? Irrelevante. No, Circunstancialidad. eso es ser circunstancial. O sea, me dio una cantidad de detalles que a mí me importan 5, yo lo que necesito saber es dónde nació, ¿sí? No me importa cómo fue la circunstancia y todo lo que se dio. Entonces, eso es ser circunstancial. Relevante es responder lo que me pregunta. Una persona circunstancial puede ser relevante, ¿sí? Miren que se dieron un mundo de vueltas, pero finalmente la respuesta le quedó a uno claro que nació en Palmira. Entonces, una persona circunstancial puede ser relevante. Relevante simplemente es el que responde lo que se le pregunte, así sea directo o así de un mundo de vueltas para responder. ¿Qué es el lenguaje tangencial? Tangencial es el que no responde exactamente lo que uno le pregunta, no da la respuesta exacta, pero uno puede deducirla, ¿sí? Por ejemplo, si yo le preguntara a Cristian lo mismo, ¿en dónde nació? Y Cristian me dijera, yo nací en la ciudad de Las Palmas. ¿Cuál es la ciudad de Las Palmas? Palmira. Palmira. Así es como se conoce Palmira, hasta donde yo sé, ¿sí? Ahora, si yo no sé que Palmira se llama la ciudad de Las Palmas, pues me toca ir a buscar cuál es la ciudad de Las Palmas para saber dónde nació, ¿sí? Eso es lenguaje tangencial, ¿sí? Si yo le pregunto algo a alguien cuántos años tiene y me dice, yo tengo la edad de Cristo, ¿cuántos años tiene? 33, ¿sí? O me dice, yo nací en 1950. A mí me toca dar la cuenta de cuántos años tiene, ¿sí? Me toca sacar la respuesta de lo que él me está diciendo. Eso es lenguaje tangencial. Son respuestas que no son precisas y directas, sino que a uno le toca como deducirlas de acuerdo a lo que el paciente está diciendo. Y lenguaje irrelevante, pues es el que responde algo que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy preguntando. Si yo le pregunto a Cristian dónde nació y Cristian me dice yo tengo 20 años, no tiene nada que ver con lo que yo le estoy preguntando. Eso es lenguaje irrelevante, ¿sí? Entonces, por favor apaguen los micrófonos. Entonces esto, lo de las respuestas, también es algo que deben de escribir, si es normal. Ustedes dicen, digamos que un lenguaje normal sería un lenguaje coherente y relevante, ¿sí? Si hay tangencialidad, si hay relevancia, pues lo describe. O sea, no, tiene un lenguaje irrelevante o tiene un lenguaje tangencial. ¿Qué son para respuestas? Para respuestas son respuestas equivocadas. O sea, no, el paciente no me responde lo que yo le estoy preguntando, pero sí me responde en la misma modalidad de lo que yo le pregunté. Por ejemplo, ya todos sabemos que Cristian nació en Palmira. Si yo le pregunto a Cristian dónde nació y él me dice que nació en Bogotá, me respondió una ciudad, ¿sí? O sea, yo le pregunté en qué ciudad nació y él me respondió una ciudad, pero me dio una respuesta equivocada, ¿sí? Eso es una pararrespuesta. Cuando el paciente, si yo les pregunto de qué color es la pared que tengo atrás y alguien dice es negra, eso es una pararrespuesta. Entendió que yo le pregunté un color, pero me está dando una respuesta que no es la correcta, ¿sí? Entonces, si le preguntan al paciente cómo se llama y el paciente dice que llama Napoleón Bonaparte, eso es una pararrespuesta, ¿sí? Porque entendió que yo le pregunté un nombre y él me dio un nombre como respuesta, pero ese no es el nombre de él, ¿sí? Entonces, esto también se describe si está presente. Entonces, si el lenguaje, si la forma en que el paciente responde nuestras preguntas es adecuada, es relevante, y si no, pues o es tangencial o es irrelevante o hay pararrespuestas. No ponen lo que no hay, ¿no? Ponen solo si es relevante. No ponen es relevante y no hay tangencialidad, no hay relevancia, no. Simplemente ponen que es relevante. Y si hay alguna de estas alteraciones, pues describen solo la alteración.
Ahí terminamos el curso. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo claro? Bueno, pasamos entonces al contenido. Los trastornos en el contenido. Entonces ya dijimos que en el contenido exploramos ya son las ideas del paciente. Miren que el curso es muy importante para poder explorar el contenido. Si ustedes tienen un paciente que está en un lenguaje irrelevante e incoherente, o sea, no responde nada a lo que yo le pregunto, responde cosas que no son las que yo le estoy preguntando y además no se entiende lo que responde, probablemente no voy a poder evaluar las ideas que tiene porque no le va a entender nada, ¿sí? Entonces, el curso, por eso siempre se describe primero el curso y después se describe el contenido. Si en el curso el lenguaje es incoherente, generalmente en el contenido uno coloca, no se puede evaluar el contenido del pensamiento. ¿Qué vamos a encontrar en el contenido? Entonces, las ideas del paciente. Puede que sus ideas sean normales, entonces uno no describe, pues, no, ahí simplemente escribe, no hay alteraciones en el contenido, ¿sí? En el contenido generalmente se describen las cosas que están alteradas. El único punto del contenido que sí se describe que no hay es que no haya ideas suicidas o que no haya ideas homicidas, ¿sí? Que eso también hace parte del contenido. Si el paciente, tú le preguntas si ha pensado suicidarse, el paciente dice que no, tú describes no presenta ideas suicidas. Es lo único que se describe como se aclara que no lo tiene, ¿sí? ¿Qué son los delirios? ¿Quién me dice qué es un delirio? ¿O qué entiende por delirio? Ni idea. Profe, pues el delirio es cuando una persona tiene su estado mental alterado y pues el delirio tiene como diferentes tipos. Ok. ¿Se puede definir como confusión mental, profe? Generalmente el término confusión mental se refiere más a alteraciones del sensorio, que es otra parte del examen mental, ¿sí? Cuando uno está desorientado, cuando uno no sabe dónde está, no sabe cómo se llama, no sabe cuántos años tiene, no sabe la hora que es. Eso es a lo que usualmente uno se refiere cuando utiliza el término confuso. ¿Quién me da otra definición de delirio? Carlos Rodríguez, ¿para ti qué es un delirio? Profe, ¿puedo hablar? ¿Quién dijo que sí puede hablar? Juan José. Juan José. Ok, dale. Pues para mí es como una sensación, ¿no? ¿Cómo hace una sensación? Pues digamos que el paciente sintiera, digamos, que alguien lo va a matar. Mantuviera como con la sensación de que alguien lo está buscando, puede que lo están persiguiendo, puede ser un delirio de persecución. Eso es paranoia. Ok. Es más como una creencia, o sea, una creencia alterada, ¿no? O sea, que ven cosas o que no están pues realmente. Ok, dijiste una cosa cierta y otra Cuando cosa te que no. sale como el mundo real. Ok, a ver, primero estamos hablando de ideas, no de sensaciones. Las sensaciones se describen en el afecto, ¿sí? Lo que uno siente. Les doy un ejemplo. El paciente puede decir, ustedes están en su casa de noche, está oscuro, no hay luz además, y escuchan un ruido en la parte baja de su casa. Ya te doy la palabra, Alex. Ustedes piensan que se entró un ladrón. ¿Qué sentirían? Miedo. Miedo. O sea, habría una sensación de miedo producto
de una idea o de un pensamiento. Si yo pienso que se entró un ladrón, me van a hacer daño, qué susto, ¿sí? La misma situación, pero creen que es un gato. Piensan que es que se metió un gato. ¿Qué sentirían? Pues ya no sería miedo, sino como que, pues ya uno ya no siente que lo van a atentar contra su vida. Y ya uno como que se puede relajar más porque pues uno dice, no, pues un animal no me va a pasar nada. O sea, no sentirían ninguna emoción, ni miedo, ni de pronto curiosidad, por dónde metería el gato, ¿sí? Pero ya no sienten miedo. O sea, cuando ustedes hablan de sensaciones, generalmente se refieren a emociones y eso lo describen en el afecto, ¿sí? Los delirios hacen parte del contenido del pensamiento, entonces son ideas, son creencias, como dijeron ahorita, ¿sí? Como dijo, creo que fue Sayira, son creencias, son ideas. Lo que pasa es que son ideas o creencias que no corresponden a la realidad, ¿sí? No es que vea cosas que no están, porque eso hace parte de la sensopercepción y esas son alucinaciones, eso es otro signo diferente. Los delirios son las ideas. ¿Qué ibas a decir, Alex? No, profe, pues usted ya lo explicó, simplemente iba a decir que había una diferencia entre pues un delirio y la paranoia. ¿Sí entiende? O sea, pues yo sin necesidad de sentir ansiedad, miedo o sentir que me van a matar, puedo estar delirando simplemente por estar mirando, digamos, en estos momentos la pantalla del computador y siento que por medio de la pantalla está pasando, digamos, un dragón. Estoy en estos momentos concentrado en el computador, pero literalmente estoy delirando, porque el delirio es tener pensamientos no basados en la realidad. Eso es un delirio. Ok, correcto. Un delirio es una idea o una creencia falsa, ¿sí? Cuando uno dice falsa es que obviamente no es real y no corresponde a la realidad de todos. Para que algo sea un delirio, tiene que tener varias características, ¿sí? La primera es esa, que sea una idea y que sea una idea falsa, que no corresponda a la realidad. La segunda es que no la comparta el grupo social en el que uno se mueve, ¿sí? A ver, ¿ustedes creen que... Quiero que me digan quiénes de ustedes creen que alguien les puede poner velas a una foto de ustedes, pueden poner la foto patas arriba con una vela y hacerles algún rezo y con eso ustedes van a caer rendidos pues a los pies de esa persona. Yo no los escucho. Pues yo no creo en los amarres, pero pues yo sí digo que hay como cosas muy raras en este mundo. O sea, por ejemplo, los espantos y todo eso. ¿Pero crees que te puedan hacer Yo sí brujería? creo, profe. ¿Quién dijo que sí? ¿María Andrea? Sí, señora. Ok, ¿quién más cree? No creo que sea María Andrea la única. Yo sí creo, profe. Yo también Richard creo. también. Yo también creo, profe. Ok. Entonces, si tenemos, ustedes son como 51, 52, digamos que un buen porcentaje, aquí hablaron 4 o 5 personas y me imagino que hay más, cree que eso es posible y hay otras que no creen en eso, ¿sí? Yo puedo decir que las que creen son delirantes porque yo no creo. No, porque pues eso, No, profe. pues son como puntos de vista, opiniones también. No es tanto que sean opiniones, es más que es algo compartido por el grupo social en el que estamos, ¿sí? Eso es algo muy, muy frecuente y común en nuestra cultura, lo mismo que el ojo. ¿Quiénes de ustedes creen en el ojo? Que le pueden hacer ojo a los niños y les voltean el cuajo. ¿Sí? Eso es algo muy de nuestra cultura, entonces habrá muchos que crean en eso, como habremos otros que no, ¿sí? Entonces, si la idea la comparte el grupo social del paciente,
probablemente no sea un delirio, ¿sí? Si alguno de los que creen en brujería, probablemente, o sea, que crean que les puedan hacer algún tipo de brujería, probablemente eso de algún lado lo sacaron, ¿sí? Pueda que en su familia lo crean, pueda que en su entorno o en la cultura en la que viven crean mucho en eso, ¿sí? Entonces, Profe, como que, dime. y si aparte de creencia hay experiencia, ahí como, Con mayor razón, ¿sí? O sea, no puedes decir que es una idea delirante si es algo que no solamente piensas tú, sino que piensan otras personas, ¿sí? O sea, ha habido una experiencia que le ha hecho a varios creer en eso, o digamos como algo así como cosas que atestiguan la posible realidad de esa situación, pues probablemente no sea una idea delirante, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, con esto de la brujería, es algo que si alguno de ustedes, como ya pasó ahorita, me dicen que creen en eso, yo no voy a decir, uy, tengo varios estudiantes psicóticos aquí con delirios persecutorios. No. Ahora, si la familia de alguno de ustedes me lo lleva a consulta porque es que no, pues nosotros sí creemos en eso, pero es que ya no es normal lo que le está diciendo. O sea, si el mismo entorno del paciente le está diciendo que a pesar de que todos creen en ese tipo de cosas, como que ya lo que le está diciendo es demasiado estrambótico, exagerado, como que ya no les cuadra con lo que ellos normalmente creen, ahí probablemente ya estemos hablando de una idea delirante, ¿sí? De que algo que era propio de mi cultura se volvió una alteración patológica. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente cuando una persona delira con, o sea, es su mente la que produce los delirios, ¿sí? O sea, que delira con lo que tiene en su mente. Si yo que soy estudiada, que he hecho esta especialidad de psiquiatría, algún día empiezo a tener delirios, probablemente tenga delirios relacionados con mi nivel intelectual o mi nivel cultural, ¿sí? Si yo no soy religiosa, por ejemplo, probablemente nunca vaya a tener delirios de contenido religioso. Entonces, uno delira con lo que tiene. Por eso es importante ese entorno del paciente y que el entorno mismo le diga a uno, no, es que eso ya se sale de lo que todos los demás creemos. Entonces, eso es parte de las características del delirio, que sea una idea ilógica o irreal o falsa, que no la comparte el grupo social del paciente, y la otra es que no reduce por la lógica. O sea, que por más que yo tenga pruebas para mostrarle al paciente que eso no es cierto, el paciente siga pensando lo mismo, ¿sí? Siempre debe tener esas tres características para que una idea se convierta en una idea delirante. Estas ideas delirantes pueden ser primarias o pueden ser secundarias. ¿Qué es un delirio primario? Es el delirio que no depende de otros delirios. O sea, es un delirio que por sí solito se sostiene, no necesito de otras ideas delirantes para sostenerlo. Un delirio secundario, pues es el que depende de otros. Les doy un ejemplo. Ahora que Alex habló de la paranoia. Ustedes pueden tener un paciente que